Frente Oriental, enero de 1942. La temperatura ronda los menos 30 grados Celsius y un Panzer IV alemán avanza con seguridad sobre el suelo helado, con sus orugas crujiendo al atravesar la nieve. 80 milímetros de blindaje de acero endurecido protegen su frontal, diseñado para desviar cualquier arma que un soldado de infantería pueda llevar. La tripulación se siente invencible. Han aplastado las posiciones defensivas soviéticas durante 6 meses seguidos. Esto no será diferente. Los soldados soviéticos observan desde posiciones ocultas, la mayoría con la misma impotencia que los ha atormentado desde el comienzo de Barbarroja. Carecen de cañones antitanque. No cuentan con apoyo de artillería, solo rifles que no dañan el blindaje de los tanques. Entonces, un soldado del Ejército Rojo se pone de pie. Lleva al hombro un enorme fusil antitanque PTRD-41. 9 kilos de acero que parecen más un tubo de metal enorme que un arma de verdad. Sus camaradas creen que está loco. Todos saben que estos fusiles no pueden penetrar el blindaje frontal de un Panzer. Es un suicidio revelar siquiera tu posición. La tripulación alemana no se molesta en apuntar con su cañón hacia él. La infantería con armas cortas no representa una amenaza. Apunta, no al glacis frontal, sino a un punto específico del costado del tanque a su paso. Dispara. 5 milímetros resuena en el campo de tiro. El fusil rebota como artillería. Y el Panzer IV se detiene con un temblor, y una columna de humo negro sale de la cubierta del motor. Lo que ocurrió a continuación transformaría la doctrina antitanque soviética para siempre, demostrando que la ubicación del disparo importa más que el poder de penetración en sí, y que la infantería soviética no era una víctima indefensa después de todo. 6 meses antes, verano de 1941. La Operación Barbarroja ha desatado el infierno en la Unión Soviética, y los Panzer alemanes lo aplastan todo a su paso. La infantería del Ejército Rojo observa impotente cómo los tanques avanzan a través de las posiciones defensivas, inmunes al fuego de fusilería, mientras los cañones antitanques soviéticos, armas pesadas, inmóviles y controladas por personal, son destruidos a un ritmo mayor al que las fábricas pueden reemplazarlos. El alto mando soviético se enfrenta a una catástrofe. Necesita armas antitanque portátiles de inmediato. Las soluciones convencionales tardan demasiado en desarrollarse y producirse. Así que toman una decisión desesperada, rescatar el concepto de fusil antitanque que todas las demás grandes potencias abandonaron por obsoleto en la década de 1930. El contraste es marcado. Alemania invierte en sofisticados cañones antitanque de 37 milímetros y 50 milímetros. Gran Bretaña desarrolla el lanzacohetes Piat. Estados Unidos experimenta con bazucas. ¿Y los soviéticos? Regresan a lo que parece una solución de la Primera Guerra Mundial. Un fusil grotescamente sobredimensionado con recámara de 14,5 por 114 milímetros. Básicamente un cartucho de ametralladora a mayor escala disparado desde un arma de hombro. Cuando los primeros rifles PTRD-41 llegan al frente, los soldados soviéticos los miran con incredulidad. Pesan 9 kilos, miden 1,5 metros de largo, patean como mulas. Los soldados inmediatamente los apodan tubos de metal inútiles y atizadores de Stalin, nombres que no son cariñosos. Las especificaciones técnicas parecen una broma pesada. Velocidad inicial, 1013 metros por segundo. Penetración teórica del blindaje, de 25 a 40 milímetros a 100 metros. Mientras tanto, los Panzer IV que se acercan tienen un blindaje frontal de 80 milímetros. Las matemáticas no cuadran. A los oficiales les cuesta explicar cómo estas armas les ayudarán. Los manuales de entrenamiento ofrecen una orientación vaga sobre cómo apuntar a los puntos débiles, sin especificar cuáles son. La pregunta ronda a todo soldado que recibe uno de estos rifles. ¿Cómo se destruye un tanque cuando el arma no puede penetrar su blindaje? Pero los tanques alemanes no eran realmente invencibles. Simplemente lo parecían porque los soldados soviéticos los atacaban de forma incorrecta. La filosofía del blindaje alemán era simple: concentrar la protección pesada donde más importa. Un Panzer IV, con 80 milímetros de acero endurecido en su glacis frontal, podía desviar prácticamente cualquier arma de infantería disparada de frente. Ahí era donde los ingenieros alemanes esperaban el fuego enemigo, desde posiciones defensivas, justo delante, mientras el tanque avanzaba. Pero ese mismo Panzer IV solo tenía 30 milímetros de blindaje en los laterales,
20 milímetros en la parte trasera. La diferencia era enorme y totalmente intencionada. Los tanques alemanes debían equilibrar la protección con la movilidad y el coste de producción. El blindaje pesado universal era imposible, así que se blindaban contra los vectores de amenaza más probables y aceptaban la vulnerabilidad en otras partes. Más grave aún, incluso los tanques pesados tenían puntos débiles mecánicos. Los compartimentos del motor necesitaban rejillas de blindaje delgadas para el flujo de aire de refrigeración. Al impactarlas, los proyectiles sobrecalentados podían encender los vapores de combustible. Las mirillas usaban vidrio grueso en armazones reforzados, pero estos mismos armazones eran vulnerables. Al destruirlos, los comandantes de tanques luchaban a ciegas. Los sistemas de orugas estaban expuestos por necesidad. Al romper una oruga, 40 toneladas de acero se convertían en un fortín inmóvil. Los anillos de la torreta requerían un blindaje más delgado para permitir la rotación mecánica. El blindaje más resistente del mundo no significaba nada si la torreta no podía girar. Los oficiales de inteligencia soviéticos iniciaron una documentación sistemática. Examinaron cada Panzer destruido, interrogaron a cada tripulación que sobrevivió a los encuentros con tanques, fotografiaron patrones de daños y midieron el espesor del blindaje en varios puntos. Los datos revelaron lo que la doctrina ignoraba. La penetración frontal no era necesaria. Un proyectil perforante de 14,5 milímetros no podía atravesar 80 milímetros de acero, pero sí 30 milímetros de blindaje lateral. Podía destrozar ventanas de visión. Podía perforar rejillas de ventilación del motor. Podía romper orugas. Sin embargo, la doctrina soviética inicial insistía: apuntar al blindaje frontal, precisamente donde el PTRD era menos efectivo. Algunos soldados, aprendiendo de la desesperación, en lugar de los manuales, comenzaron a experimentar. Dejaron de intentar penetrar la armadura más resistente y comenzaron a buscar debilidades. La pregunta era si sobrevivirían lo suficiente para demostrar que sus tácticas poco ortodoxas funcionaban. La revolución no surgió del cuartel general, surgió de soldados que se negaron a morir impotentes. El primer avance, la geometría de la emboscada. Un soldado, Dmitry Volkov, cuyo nombre se perdió en la mayoría de las historias, pero recordado por su unidad, esperaba entre los árboles mientras un Panzer III pasaba a toda velocidad por su posición. En lugar de disparar al blindaje frontal, como exigía la doctrina, apuntó al lateral al pasar. 30 metros. Un disparo. La bala atravesó la placa lateral más delgada y rebotó en el compartimento de la tripulación. El tanque se detuvo. La tripulación saltó. Se corrió la voz. Otros soldados experimentaron. La segunda división de fusileros descubrió que las rejillas de ventilación de la cubierta del motor, esas delgadas aberturas que permiten el flujo de aire de refrigeración, eran extremadamente vulnerables. Su proyectil no penetró en el espacio de la tripulación, pero no le hacía falta. El proyectil sobrecalentado incendió los vapores de combustible y el fluido hidráulico. El Panzer ardió por dentro. Los puertos de visión se convirtieron en objetivos prioritarios. Un solo disparo bien colocado podía romper el cristal reforzado y dañar el armazón, dejando a los comandantes de tanque ante una disyuntiva: luchar a ciegas con las escotillas cerradas o exponerse desde la cúpula para ver. En cualquier caso, la efectividad del tanque se desplomó. Las orugas se convirtieron en objetivos habituales para la inmovilización. Una oruga rota no mataba a la tripulación, pero convertía una amenaza móvil en un objetivo estacionario que la artillería soviética podía rematar a su antojo. Luego vinieron las tácticas coordinadas. Una escuadra descubrió que el fuego simultáneo creaba problemas complejos que las tripulaciones de los tanques no podían abordar. Un tirador de PTRD apuntaba a las orugas mientras su compañero apuntaba a los puertos de visión. El comandante del tanque tuvo que elegir: reparar la movilidad o restaurar la visibilidad. No podía hacer ambas cosas bajo fuego. La transformación psicológica fue profunda. La infantería soviética dejó de ver a los Panzer como monstruos invencibles y empezó a verlos como máquinas complejas con puntos débiles aprovechables. Cada tanque se convirtió en un rompecabezas: identificar la debilidad, encontrar el ángulo, disparar. La curva de aprendizaje técnico se aceleró gracias a la experiencia brutal. Los soldados aprendieron que los impactos en el compartimiento del motor provocaban incendios, incluso sin penetración. El acero sobrecalentado incendiaba todo lo inflamable del interior. Aprendieron que los comandantes de tanques cegados se exponían fatalmente o se retiraban a ciegas. Aprendieron que los tanques inmovilizados se convertían en imanes para la artillería. Los oficiales soviéticos, al reconocer lo que los soldados de primera línea habían descubierto, comenzaron a sistematizar el conocimiento. Aparecieron guías de campo ilustradas que mostraban los puntos vulnerables.
Se formaron escuadrones especializados de fusileros antitanque entrenados específicamente en técnicas de emboscada y localización de puntos débiles. Lo que parecía un arma inadecuada se convirtió en un instrumento de precisión, pero solo en manos de soldados que comprendían su verdadero propósito. Estas no eran tácticas teóricas de las academias militares, eran lecciones de supervivencia escritas con sangre por hombres desesperados que rechazaron el victimismo y se convirtieron en cazadores de tanques. Batalla de Moscú, diciembre de 1941. Una columna Panzer alemana avanza a través de un pueblo nevado, confiada en su superioridad blindada. El comandante del Panzer IV en cabeza busca cañones antitanque, las verdaderas amenazas. Ni siquiera registra a los soldados de infantería en posiciones ocultas. ¿Rifles antitanque? No hay que preocuparse. Entonces, su ventana de visión explota hacia adentro, salpicando fragmentos de vidrio y metal por el interior. Antes de que pueda reaccionar, su oruga se hace añicos con un segundo impacto. El tanque se detiene bruscamente. Entonces, un humo denso, negro y químico sale a borbotones de la cubierta del motor. Alguien golpeó las rejillas de ventilación. 2 minutos. Eso es todo. Su Panzer permanece inmovilizado y ciego, bloqueando el avance de toda la columna en la estrecha calle del pueblo. Cada tanque tras él se convierte en un objetivo fijo. La artillería soviética, preapuntada en esa misma posición, comienza a disparar proyectiles con una precisión devastadora. La emboscada funciona porque el comandante alemán nunca consideró a la infantería con fusiles una amenaza legítima, hasta que desmantelaron sistemáticamente su tanque sin tocar nunca su pesado blindaje frontal. Stalingrado, octubre de 1942. La guerra urbana transforma por completo las tácticas de los fusiles antitanque. Distancias cortas, innumerables posiciones de emboscada. Los tanques alemanes se abren paso por calles estrechas, exponiendo sus flancos vulnerables en cada giro. Un equipo de 2 hombres del PTRD espera en el tercer piso de un edificio de apartamentos bombardeado. Observan cómo un Panzer III se abre paso entre los escombros, a 40 metros de distancia, con el blindaje lateral completamente expuesto. El primer tirador apunta al compartimento del motor. El fusil ruge. La bala atraviesa 30 milímetros de la placa lateral e incendia algo crítico en el interior. Humo inmediato. El comandante del Panzer reacciona correctamente, dando marcha atrás para exponer su blindaje frontal más pesado y escapar de la zona de aniquilación. Pero el segundo tirador del PTRD ya lo sigue. Un disparo impacta en la oruga mientras el tanque da marcha atrás. La oruga se rompe. El Panzer se detiene de nuevo, ardiendo e inmovilizado. La tripulación abandona el lugar en lugar de asarse en su ataúd de acero. El tanque yace abandonado, bloqueando la calle. Un obstáculo más en una ciudad que se está convirtiendo en un cementerio para los blindados alemanes. Kursk, julio de 1943. La mayor batalla de tanques de la historia. Miles de panzers alemanes asaltan las defensas soviéticas preparadas. Los rifles antitanque no destruyen muchos tanques directamente, son ampliamente superados en número por armas más pesadas, pero resultan devastadoramente efectivos para aniquilar tanques en misiones. Orugas inutilizadas por todas partes, ópticas destrozadas que obligan a los comandantes a luchar a ciegas. Incendios en los motores que no matan a las tripulaciones, pero obligan al abandono del vehículo. Tanques técnicamente reparables, pero que deben ser retirados del combate. Y en una batalla blindada masiva, los tanques retirados bien podrían ser destruidos. El efecto psicológico acumulativo se hace evidente. Las tripulaciones de los tanques alemanes se vuelven paranoicas ante la infantería oculta. Ajustan sus tácticas, evitando terrenos de emboscada evidentes y ralentizando sus avances para despejar metódicamente las posiciones sospechosas. Cada minuto de precaución da a la artillería soviética más tiempo para aproximarse y a los cañones antitanque más pesados más tiempo para desplegarse. El coste humano para los operadores de PTRD es terrible. El peso de 9 kilos del fusil hace casi imposible un reposicionamiento rápido. La infantería alemana aprende a estar alerta ante los equipos de PTRD y a llamar a la artillería en posiciones sospechosas. Pero los soldados soviéticos siguen ofreciéndose como voluntarios, porque por fin, tras meses de impotencia viendo cómo los Panzers aplastaban sus posiciones con impunidad, tienen un arma que puede devolver el daño. La transformación psicológica es completa. Ya no son víctimas, son cazadores.
El impacto estadístico lo demuestra con cifras frías. 100.000 fusiles antitanque PTRD y PTRS entre 1941 y 1945, lo que los convirtieron en una de las armas antitanque más numerosas de la Segunda Guerra Mundial. Esto es más que todos los cañones antitanque alemanes juntos. Los datos de combate revelan la verdadera efectividad de los fusiles. Las bajas directas siguieron siendo poco frecuentes, quizás el 10% de los combates. Pero bajas en misiones, miles. Tanques inmovilizados, comandantes cegados, motores dañados que requerían reparaciones en el campo. Cada una representaba una victoria táctica, incluso sin bajas en la tripulación. El efecto multiplicador de fuerza fue enorme. Cada Panzer inmovilizado se volvió vulnerable a las armas soviéticas más pesadas, que necesitaban tiempo para apuntar y disparar. Cada tanque dañado ocupaba a los equipos de mantenimiento y consumía piezas de repuesto irreemplazables. Cada avance alemán cauteloso, frenado por el temor a las emboscadas del PTRD, otorgaba a los defensores soviéticos minutos preciosos para reposicionar la artillería y los cañones antitanque. Para 1943, la doctrina había evolucionado por completo. Las divisiones de fusileros soviéticos recibieron compañías dedicadas a fusileros antitanque, con manuales detallados que mostraban puntos vulnerables, técnicas de emboscada y protocolos de coordinación con otros recursos. El enfoque integrado reconocía la realidad. Los fusiles antitanque no ganarían batallas de tanques por sí solos. Formaban parte de una defensa estratificada. Los fusiles de infantería herían a los tanques que la artillería o los cañones antitanques remataban. Se produjeron mejoras técnicas, mejor munición perforante. Entrenamiento sistemático sobre la colocación de los disparos. Munición incendiaria diseñada específicamente para incendios en el compartimento del motor. La respuesta alemana validó las tácticas soviéticas. Los modelos Panzer posteriores aumentaron el grosor del blindaje lateral, pero las limitaciones de peso impidieron eliminar por completo las vulnerabilidades. Los tanques seguían necesitando movilidad. Un blindaje más pesado implicaba velocidades más lentas y mayores costes de producción. La ironía era perfecta. El fusil antitanque obsoleto obligó a los ingenieros alemanes a rediseñar sus tanques, demostrando que incluso armas inadecuadas podían influir en las decisiones del enemigo, cuando los soldados las usaban con suficiente creatividad. El PTRD y el PTRS no eran armas milagrosas, eran soluciones provisionales desesperadas, que triunfaron porque los soldados soviéticos se negaron a usarlas de forma convencional. El legado técnico demostró principios fundamentales. Las armas no necesitan cumplir estándares teóricos de rendimiento para ser tácticamente efectivas. Necesitan una doctrina adecuada. Aniquilar una misión mediante la inutilización en lugar de la destrucción puede ser tan valiosa estratégicamente como las bajas directas. Esto influyó en el desarrollo de armas antitanque de posguerra, priorizando la versatilidad sobre el diseño para un solo propósito. El impacto psicológico fue igualmente profundo. La infantería soviética recuperó la confianza tras meses de impotencia. Pasaron de ser víctimas viendo cómo los Panzer aplastaban sus posiciones, a cazadores capaces de contraatacar. Los tanquistas alemanes perdieron la mentalidad de invulnerabilidad que caracterizó a los primeros Barbarroja. Ambos bandos aprendieron que la moral de la tripulación y la doctrina táctica podían ser tan importantes como el grosor del blindaje y el calibre de los cañones. El análisis militar moderno reconoce la campaña soviética de fusiles antitanque como un caso de estudio clásico sobre la guerra asimétrica. Usar armas inferiores de manera efectiva, apuntando a las debilidades del enemigo en lugar de atacar en sus términos. El principio resuena con fuerza hoy en día. Los adversarios con tecnología inferior pueden lograr el éxito táctico mediante la creatividad, la selección adecuada de objetivos y la disposición a adaptar la doctrina a las armas disponibles, en lugar de exigir que las armas cumplan con una doctrina predeterminada. La lección es atemporal. Inadecuado suele ser un fallo de imaginación, no de capacidad. Las tácticas, el entrenamiento y la mentalidad adecuados puede transformar un arma de la que todos se ríen en una amenaza legítima que cambia la forma de luchar del enemigo. A veces, el hazmerreír se convierte en el factor decisivo. El rifle soviético del que todos se reían barrió a los tanques alemanes del mapa, no por su poder puro, sino por medio de soldados que se negaron a aceptar la impotencia, y en cambio encontraron cada debilidad en una armadura aparentemente invencible. ¿Conoces historias de armas inadecuadas que triunfaron gracias a tácticas creativas? ¿Equipo militar que parecía obsoleto hasta que alguien descubrió cómo usarlo correctamente? ¿Ocasiones en las que la innovación táctica superó la inferioridad técnica? Comparte tus historias en los comentarios. Cuéntanos sobre victorias en guerras asimétricas.
armas desfavorecidas que superaron las expectativas, o historias militares familiares con tácticas poco convencionales que funcionaron a pesar de las adversidades. Estamos cubriendo más historias como esta. El bombardero que no debería haber volado, pero completó su misión. El tanque que estaba obsoleto en el papel, pero dominó el campo de batalla. Las armas que los expertos descartaron hasta que los soldados demostraron que estaban equivocados. Si quieres saber sobre los desvalidos que se negaron a perder, estás en el lugar indicado. Suscríbete para no perderte el próximo. Porque a veces, el arma más peligrosa no es la más poderosa, sino la que tu enemigo cree que no puede hacerle daño, hasta que lo hace.